recreo. Hola, bienvenidos a su canal Se Acabó el Recreo, parte de la plataforma educativa SEBAS. Yo soy Miss Vero y te voy a estar apoyando en los temas de matemáticas de primero de secundaria. Algo muy importante que te pido es que estés atento a todo lo que voy a explicar. Recuerda que en matemáticas los temas que hemos visto anteriormente pues son muy importantes porque nos sirven para continuar con los demás temas. Por ejemplo, si aprendiste a sumar, pues la suma la seguimos utilizando. Entonces, por eso es muy importante reforzar los temas anteriores. Recuerda que tú en sexto de primaria viste ciertos temas, pues hoy los vamos a repasar en cierta forma, ¿sí? Muy bien. ¿Recordarás el concepto de números primos? ¿Recuerdas qué es un número primo? Por ejemplo, números impares, números pares. ¿A qué vamos con todo esto? Pues hoy vamos a trabajar un tema que se llama las reglas de divisibilidad. ¿Y estas reglas de divisibilidad para qué nos sirven? Porque más adelante vamos a ver fracciones. ¿Recordarás la suma, la resta de fracciones? Muy bien. Pues cuando veamos suma, resta de fracciones o recordemos esos temas, pues las reglas de divisibilidad nos van a servir para simplificar fracciones. Pero no recuerdas simplificar, no te preocupes. Te voy a invitar a que veas el video de simplificación de fracciones. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema, las reglas de divisibilidad. Pero antes de eso, primero vamos a familiarizarnos con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Nos vamos a apoyar de la siguiente tabla. La tabla que estás observando se le llama criba de Eratóstenes. En esta criba o esta tabla, la que tú estás observando llega hasta el número 100. Obviamente hay tablas que tienen mayor cantidad de números. Tú observarás que hay unos números que están en color rojo y otros que están en color negro. La característica de los números primos son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y la unidad. ¿A qué me refiero con que son divisibles entre sí mismos y la unidad? Quiere decir que solamente los puedo dividir entre ellos, por ejemplo el 2 lo puedo dividir solo entre 2 y entre 1. A eso se refiere cuando son divisibles entre sí mismos y la unidad. ¿Para qué nos sirve la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes es una manera de poder encontrar los números primos. Primero, yo voy a colocar mis números del 2, en este caso hasta el 100, o puedo hacer una tabla más extensa, pero la que tenemos ahorita es del 2 al 100. Lo primero que voy a hacer es que tomo el número 2, ¿sí? Y ese lo coloco, en este caso, de color rojo, o tú puedes hacer una tabla con el color que te guste. Y lo que voy a tomar son los números, ¿sí?, que son múltiplos de 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a tachar o colocar en otro color los múltiplos de 2. Por ejemplo, tú sabes que el 2 sigue el 4, el 6, el 8, o también nos podemos ir guiando con la tabla de multiplicar del 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etc. ¿Sí? Si tú observas los colores, por ejemplo, los números 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc., están en color negro. Esos son los números que son múltiplos de 2. Pero el 2 se quedó en rojo. ¿Por qué? Porque el 2 es número primo. Entonces, quiere decir que yo voy a colocar los números primos en un solo color y los que son múltiplos de esos números primos de otro color. Vamos al siguiente número, el 3. ¿El 3 será número primo? Así es. ¿Por qué? Porque solamente lo puedo dividir entre 3 y entre 1. ¿Sí? Pero, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a colocar en color negro o en el color que a ti te guste los que son múltiplos de 3. ¿Cuáles son? 6, 9, 12, etcétera. ¿Sí? Y así lo voy a ir haciendo con cada uno de los números. Obviamente se van a ir reduciendo los números primos. ¿Por qué? Porque el 4, por ejemplo, ya no lo voy a tomar porque ese ya lo puse de color negro, ¿sí? Porque es múltiplo de 2. Entonces, en resumen, si tú observas la tabla, los que están en color rojo son los números primos. Son los que son múltiplos, son los que son divisibles entre sí mismos y la unidad. ¿Cuáles tenemos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31 y puedo continuar. Algo que te recomiendo mucho es que trates de recordar los números primos, porque, por ejemplo, pues no vas a estar todo el tiempo haciendo una criba,
¿sí? Para poder diferenciar los números primos. Pero es una herramienta muy importante para que puedas reconocer o de qué manera tú puedes obtener los números primos de una serie de números. Ahora, ¿para qué me sirven los números primos? Recuerda que vamos a ver las reglas de divisibilidad. Y las reglas de divisibilidad, pues obviamente la palabra divisibilidad son los números en los cuales yo puedo dividir, ¿sí? Y obviamente voy a ver de las reglas de divisibilidad ciertos números. Bueno, existen otras reglas de divisibilidad, pero nada más nos vamos a basar en 3. En la del número 2, en la del número 3 y en la del número 5. Pero bueno, yo creo que la criba te está apoyando mucho, te sirve mucho para que vayas observando cómo son y cuáles son los números primos. Muy bien, ahora nos vamos con las reglas de divisibilidad. Las reglas de divisibilidad que vamos a ver hoy son relacionadas con los números que son divisibles entre 2, ¿sí? Van a ser primero divisibles entre 2, entre el número 2. ¿De qué manera voy a reconocer que un número es divisible entre 2? Es muy sencillo. Para que yo observe un número y diga es divisible entre 2, únicamente me tengo que fijar en el último dígito. Obviamente si tengo, por ejemplo, 8, pues el número 8 es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos que son divisibles entre 2? Pues aparte tenemos el número 4, 6, 14, 1086. Si tú observas, en el caso del 1086, pues el último dígito que es 6 y el 6 es par. Por lo tanto, el 1086 es divisible entre 2. El 14 termina en 4, el 4 es divisible entre 2, el 6, bueno, es divisible entre 2 y el 4 es divisible entre 2. De esa manera, por observación, yo me doy cuenta cuando un número es divisible entre 2. Recuerda que en matemáticas tenemos que ser muy atentos, observadores y analizar lo que tenemos. Entonces, si yo analizo un número, entonces puedo deducir si es divisible entre 2. Yo creo que la divisibilidad entre el número 2 quedó muy clara porque es muy sencilla, siempre y cuando reconozca cuando es un número par o divisible entre 2. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente regla de divisibilidad. ¿Qué regla de divisibilidad vamos a ver? La del número 3. ¿De qué manera voy a reconocer cuando un número es divisible entre 3? Aquí sí hay un pequeño truco, por decirlo así. Lo que vamos a hacer es, cuando tenemos un número, por ejemplo, el 6, bueno, tú sabes, siguiendo la tabla de multiplicar del 6, pues tú sabes que el 6 es divisible entre 3. Por eso es tan importante que tú ya domines las tablas de multiplicar. Por ejemplo, tenemos el 6. El 6 es muy fácil de saber que es divisible entre 3. El 9. Por ejemplo, el 18. Tal vez si tú te sabes bien las tablas de multiplicar, sabes que el 18 es divisible entre 3. Pero ¿de qué otra manera puedo reconocer cuando un número es divisible entre 3? De la siguiente forma. Lo que voy a hacer es que voy a sumar los dígitos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar el 18 y lo voy a separar. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar el 1 más el 8. Y 1 más 8 me da 9. ¿Qué quiere decir? Que ese resultado, el 9, es divisible entre 3. Entonces, yo puedo deducir que el 18 es divisible entre 3. En este caso, el número es pequeño, es un 18, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa si yo tengo un número más grande? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un número? Vamos a ver otro ejemplo. El 1056. Vamos a ver el 1056. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los dígitos del 1056. Tomamos el 1056 y vamos a sumar 1 más el 0 más el 5 más el 6. ¿Sí? 1 más 0 es 1, ya lo sabemos. Y 6 más 5 son 11, más 1 son 12. La suma de esos 4 dígitos me da 12. Pero ¿qué hago ahora si con el 12? Pues ahora voy a sumar el 1 más el 2. ¿Sí? 1 más 2. Y este resultado me da 3. ¿Qué quiere decir? Que el 3 obviamente es divisible entre 3. Por lo tanto, el número 1056 es divisible entre 3. Pero algunos de ustedes me van a decir, pero termina en 6.
y también es divisible entre 2. Así es, también, muy buena observación. Si llegaste a esa conclusión, perfecto, también es divisible entre 2. ¿A qué vamos con esto? Cuando nosotros más adelante veamos factorización prima, que te invito a ver ese video también, que más adelante lo vamos a compartir, te vas a dar cuenta que un número puede ser divisible entre 2 o entre 3 o entre otros números primos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la observación. Yo creo que ya te quedó muy claro lo que es la divisibilidad entre el número 3. Tú ya puedes reconocer de qué manera puedes encontrar si un número es divisible entre 3. Recuerda que hay que sumar los dígitos y si el resultado me da múltiplo de 3, quiere decir que es divisible entre 3. Muy bien, creo que ya la divisibilidad entre 3 quedó muy clara, así como la divisibilidad entre 2. Vamos a ver la última. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la última? La divisibilidad entre el número 5. Obviamente, aquí pues nos vamos a acompañar de un ejemplo. ¿Cuál es la característica de un número que sea divisible entre 5? Primero, que termine entre 5 o 0, ¿sí? Si tú te vas de la mano de la tabla de multiplicar del 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, y si continuamos, observas que terminan en 5 o en 0. Entonces, la característica de que un número sea divisible entre 5 es que termine en 5 o en 0. Por ejemplo, si yo te pongo el 5215, ¿sí? Termina en 5. Si tú observas, termina en el número 5. ¿Qué quiere decir? Que ese número es divisible entre 5. Habrá alguno de ustedes que diga, pero si yo lo sumo y me llega a dar que el resultado es múltiplo de 3, también lo puedes dividir entre 3. ¿Sí? Muy bien si llegaste a esas conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que estás atendiendo y observando los números y lo que se te está pidiendo. Por ejemplo, ¿de qué otro número puedo darme cuenta que termina o que es divisible entre 5? Por ejemplo, el 340. Termina en 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es divisible entre 5, ¿sí? También alguno de ustedes tal vez diga, no, pero como es 0, también lo puedo dividir entre 2. También está muy bien si llegaste a esa conclusión. ¿Ya viste cómo observando y atendiendo los números yo puedo ser capaz de tomar decisiones en base a los conceptos que ya conozco? En este caso que estamos hablando de las reglas de divisibilidad, ¿sí? Y no nada más en este tema, en todos los temas de matemáticas, ¿sí? Es importante analizar la información que tenemos pues para tomar una decisión y hacer el proceso correcto. Y sobre todo en los problemas de aplicación, no lo olvides. Bueno, recapitulando lo que vimos en este video. Vimos cuáles son los números primos y nos apoyamos de la criba de Eratóstenes, ¿sí? Recuerda que los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismos y la unidad. Vimos las reglas de divisibilidad entre el 2, el 3 y el 5. La característica de la divisibilidad entre 2 es que tengo que observar el número para ver si es par, y si es par, es divisible entre 2. Vimos la regla de divisibilidad del 3. ¿De qué manera reconozco cuando un número es divisible entre 3? Si sumo los dígitos y el resultado me da un resultado múltiplo de 3. Y la regla de divisibilidad del número 5. ¿Cómo reconozco un número si es divisible entre 5? Si termina en 5 o en 0. Obviamente existen otras reglas de divisibilidad. Te invito como estudiante que investigues las otras reglas de divisibilidad. Te va a ayudar mucho. Recuerda, la investigación es muy importante. Te invito a que al finalizar este video hagas las hojas de trabajo que se encuentran en nuestro canal, ¿sí? Los cuales te van a servir muchísimo para poder practicar el tema y pues para poder sacar dudas y resolverlas, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.